Hola mis queridos amigos y estudiantes. Vamos a aprovechar este video para dar un tema muy importante como es el tema de las planillas de salarios. Para elaborar planillas de salarios hay que considerar varias cosas. Acordémonos que la planilla de salarios es un documento en el cual se listan todos los empleados y obreros de una entidad de cualquier tipo, sea comercial, industrial o de servicios, que pues hay que detallar lo que son los ingresos que han obtenido y así como las retenciones. Como es costumbre en nuestro país, las empresas cancelan sus salarios quincenalmente o mensualmente. La mayoría creo que lo hace mensualmente. ¿Por qué es importante elaborar planillas de salarios? Porque son un respaldo ante cualquier autoridad y pues dejan la evidencia de lo que se ha retenido a los empleados para cumplir con ciertas leyes. Entonces, unos aspectos importantes que debemos de considerar a la hora de elaborar planillas de salarios es que debemos de conocer el salario mínimo, cómo se pagan las horas extra, cuáles son las cotizaciones al IS, la cotización a la AFP, si hay que hacer pagos al INSAFOR, de cuánto es, aplicar las retenciones mensuales de renta a los empleados, eso es muy importante, el pago de vacaciones, pago de aguinaldo, indemnizaciones por despido, otras remuneraciones como lo pueden ser comisiones o llámese bonificaciones. Hay un montón de aspectos que se deben de considerar cuando elaboramos planilla de salario. Vamos a comenzar con lo que es la tasa de cotizaciones en El Salvador. Está estructurada de la siguiente manera. El porcentaje global de la cotización es del 15%, independientemente de cuál AFP se esté afiliado. En el caso de el empleador, él aporta el 7.75% y el afiliado o empleado el 7.25%. ¿Cómo está estructurado esto? Esto está estructurado de la siguiente manera. El 1.90% va a pago de seguro y comisión en las AFP. El 5% va a la cuenta de garantía solidaria. Esta fue según decreto legislativo 787, donde hubo una reforma a la ley de pensiones. Luego el 0.85% va a una cuenta de ahorro del afiliado. Y al final, pues hay un destino del ahorro al empleado de el 7.25% que él aportó y el 0.85% que le aporta el patrono. Eso es así por el momento. Si queremos darle un vistazo a la estructura anterior era diferente. El afiliado aportaba el 6.25% y el empleador el 6.75%, lo que sumaba el 13%. De lo que el afiliado aportaba, 6.25 iba para el ahorro, más de lo que aportaba el patrono, 4.55 iba al ahorro. El ahorro total era el 10.80%. Si ustedes se fijan, ahora el ahorro total es del 8.10%. Y la comisión estaba estructurada de la siguiente manera, ¿verdad? 2.20%, prima de seguro y administración de AFP. Eso es 2.20%, ustedes lo pueden ver ahí. Luego, pues, esa era la estructura como estaba diseñada. Otro aspecto que debemos de conocer son los salarios mínimos. Y los salarios mínimos ustedes saben que van por sectores, ¿verdad? Entonces, esa escala de salario va a depender del sector al cual se pertenezca como empresa y como empleado. Entonces,
Por ejemplo, el sector de recolección de caña y beneficios de café, el salario mínimo por mes es 227.22. Ahí aparece el salario por día también y el salario por hora. En el caso del comercio y servicios, así como el industrial, viene y el salario es de 304.17, que corresponde a $10 diarios y 1.25 dólares por hora. Y así los demás sectores, ¿verdad? El agropecuario anda por 202.88 y la recolección de algodón, por ejemplo, el 202.88 se mantiene. Eso debemos de manejarlo bien a la hora de elaborar planillas. Otra cosa que debemos de considerar son los porcentajes de retenciones. Y aquí tenemos una tablita, por ejemplo, en el caso de la AFP, como ya decíamos antes, el 7.25% para el trabajador y el 7.75% para el empleador, suma el 15%. Cuando nosotros vamos a elaborar planillas, también debemos de considerar techos o límites máximos de cotización. En el caso de las AFP son $6.500. Es decir que si una persona gana más de ese salario, de $6.500, me imagino que solo algunos ministros quizás y diputados podrían andar por eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos y le aplicamos a 6.500 el porcentaje establecido. Eso es el techo máximo. Si gana menos, pues lo que gana por el porcentaje. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte práctica. Ahora vamos con el seguro social. Riesgos de salud, 3% para el trabajador y 7.5% para el empleador. Suma el 10.5%. ¿Hay techo para el IS? Claro que sí. El techo máximo para cotizar es de $1.000. ¿Qué significa? Que si un empleado gana más de $1.000, yo voy a aplicar el 3% sobre 1.000, es el techo máximo. Y si gana menos, pues voy a aplicar el 3% sobre el salario que la persona gane. Eso debo de tenerlo en mente. Y ese techo aplica también cuando voy a aplicar la parte que corresponde al patrono. Existe también la cotización que se debe de hacer al INSAFOR, y esta es para aquellos que tienen 10 empleados o más. Si alguien tiene, una empresa tiene 10 empleados o más, pues está obligado a cotizar al INSAFOR, y eso es el 1% del valor del salario, siempre respetando el techo. Entonces debemos de considerar que si un empleado gana más de $1.000, no podrán retenerle más de $10. Es el máximo que pudiese pagar. Esto lo paga el empleador, ¿verdad? Y si es menos de $1.000, pues el salario, pues le aplicamos el porcentaje al valor neto del salario. Luego vamos avanzando un poquito más. Debemos de conocer también los aguinaldos, vacaciones, indemnizaciones por despido. Todo esto debe considerar a la hora de elaborar la planilla. Yo debo tener en mente que cada empleado, si tiene de 1 a menos de 3 años, tendrá el salario de 15 días, el salario básico de 15 días. Eso es de ley, ¿verdad? Nuestro código de trabajo así lo establece. Luego, si tiene de 3 a menos de 10 años, pues el salario de 19 días, el salario básico de 19 días. Luego, si tiene 10 años en adelante, pues el salario va a ser, el aguinaldo, perdón, va a ser el salario de 21 días. Cabe mencionar de que pues hay muchas empresas que despiden cada año, en teoría, a sus empleados, es decir, tienen un contrato anual, entonces ellos fácilmente se quitan esta responsabilidad de acumular el tiempo para el cálculo del aguinaldo, y al final se quedan dando aguinaldos de un año nomás, ¿verdad? Como que fuera de un año.
Pero dice la ley que la cantidad mínima de aguinaldo es esta. Pero si una empresa decide darle el 100% del aguinaldo, o sea, si una persona gana $500 y quieren darle más de lo que la ley establece, eso no es ningún problema, u otra cantidad mayor. Ahora, también debemos de considerar la vacación anual. La vacación anual, todo empleado se va de vacaciones según el Código de Trabajo, se va 15 días y él gana el salario normal de esos 15 días más un recargo del 30% en concepto de vacación anual remunerada. Después la indemnización por despido, lo que comúnmente las personas conocen como el tiempo de servicio en la empresa, y esta corresponde, según el Código de Trabajo, también al salario de un mes por cada año de servicio. ¿Qué quiere decir? Que si hay un empleado que trabajó 5 años en la empresa y lo despiden, él tendrá derecho al salario de 5 meses, ¿verdad? También hay empresas de nuestro medio que acostumbran ir dando la indemnización a sus empleados cada año, y eso es factible. Igual correspondería el salario de un mes. Eso está establecido en nuestra ley. Luego, también el Código de Trabajo hace una pequeña acotación, que en ningún caso el valor que una persona reciba en concepto de indemnización podrá superar a 4 veces el salario mínimo. Y como ya vimos nosotros que el salario mínimo es 304.17, ¿qué significa eso? Que si lo multiplico por 4 me da 1216.68. Si un empleado ganara $2,000 en la empresa y lo van a indemnizar, $2,000 mensual, y lo van a indemnizar, ¿qué significa? Que él no va a poder recibir los $2,000 por cada mes, por cada año de servicio. Simplemente él va a poder recibir hasta 4 veces un salario mínimo. Entonces él estaría recibiendo, en este caso, por el ejemplo que presentamos, 1216.68. Es lo máximo que puede recibir en concepto de indemnización. Eso debemos de tenerlo muy claro a la hora de establecer planillas, de elaborar planillas. Por eso es que estamos realimentando este proceso. Luego, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, cómo debe de remunerarse las horas de trabajo según diferentes situaciones. Aquí les va a quedar esta tabla a la cual pueden revisar posteriormente, y ustedes ven que la forma de remunerar cambia, ¿verdad? Las horas, de acuerdo a si las horas son diurnas, si las horas son nocturnas, si hay horas extra diurnas, pueden haber horas extra nocturnas. Todo eso lo establece nuestro Código de Trabajo. Entonces, nos dice que las horas normales se pagan al 100%, que son diurnas. Ya si una persona cae en la jornada nocturna, ustedes ya lo vieron en el Código de Trabajo, cuando comprende y de qué horas a qué horas comprende la jornada nocturna, hay un recargo de nocturnidad del 25%. ¿Qué quiere decir? Que si una persona gana $10, por decirle algo, por hora, y trabaja de noche, ya de noche ganaría 12.5, porque le acumulamos el 25%. Ahora, si una persona gana $1 por hora diurna, pero va a trabajar de noche, esta persona estaría ganando $1.25 por hora. Ahora, si la hora es extra, si yo trabajo como empleado horas extra, a mí me deben de pagar la hora extra al 200%. ¿Qué significa esto? Significa que si yo gano $1 por hora, si es extra la hora, yo voy a ganar $2, ya no $1. Igual manera, si yo gano $1 en el día normalmente y vengo y hago horas extra pero nocturnas, usted sabe que la extra nocturna se paga al 1.25%, entonces
la hora normal nocturna se paga el 1.25%, pero si fuera extra se paga doble, entonces sería el 250%. Así es de que debemos de considerar eso. Y también aquí en esta tablita viene si usted trabaja día de descanso, horas normales, si trabaja de noche, si el día de descanso hizo hora extra diurna, si hizo hora extra nocturna. Esto va establecido en la tablita que usted puede analizar detenidamente más adelante. Es muy importante también que yo disponga para elaborar planillas la tabla para retener renta. Para algunos ya es conocida esta tabla porque de una u otra manera la utilizaron cuando trabajábamos lo que es las declaraciones de renta. Así es de que ahí está la tabla para que yo pueda elaborar mi planilla mensualmente. Ahí están los tramos. Y también está si yo quiero elaborar mi planilla quincenalmente, que es el segundo bloque. Y luego pues viene también la tabla si yo quiero trabajar de manera semanal. Ahora, muy clave es que las empresas en las cuales hay empleados pues que trabajan para una misma empresa, esto aplica según última reforma que se hizo a la ley del impuesto sobre la renta, se hacen dos recálculos. Con un empleado que trabaja en una misma empresa, yo vengo y hago un primer recálculo de planillas. Vamos a ver, le voy a explicar esto. Normalmente yo he ido aplicando la tabla que le mostré anteriormente y yo tengo un listado de las retenciones que le he hecho a cada empleado. Pues vengo yo y hago el recálculo. ¿Y el recálculo en qué consiste? Que voy a hacer dos cortes. Uno lo voy a hacer en el mes de junio y el otro lo voy a hacer en el mes de diciembre. El primer corte yo lo voy a hacer y voy a sacar todas las remuneraciones que este trabajador haya tenido, ya quitándole todas las deducciones. Pero como yo le he ido aplicando una tablita mensualmente, yo voy a sumar todas las retenciones que yo le he hecho a este empleado desde enero hasta junio y voy a comparar el impuesto que le he ido reteniendo en esos 6 meses, lo voy a comparar con esta tablita. Voy a tomar los ingresos grabados que esta persona haya tenido y voy a ver en qué tramo cae. Y yo voy a aplicar la tabla y me va a dar un impuesto. Pero yo debo de ver si este impuesto que me da con esta tabla de primer recálculo coincide con lo que yo le he ido reteniendo en planillas. Por ejemplo, si yo a un empleado en planillas, en concepto de renta, le retuve, digamos, $500, pero al aplicar esta tablita en el mes de junio a todas las retenciones que él tuvo, me dio 550, hay una diferencia, ¿no? Yo le venía reteniendo a él 500, le retuve $500, pero en la tablita venimos y hay una diferencia en el cálculo. Yo en las retenciones que le hice los 6 meses me daba $500, pero vengo y ahora me da 550. ¿Qué significa? Que en el mes de junio yo le voy a retener a esta persona $50, que es la diferencia entre el impuesto que realmente le toca de acuerdo al primer recálculo y el que tenía en las retenciones. ¿Qué logro con esto? Voy a lograr que el impuesto que le fui reteniendo sea igual al que le corresponde pagar. Y ahí hice el primer recálculo. En diciembre voy a hacer el segundo recálculo donde yo voy a sumar, oiga bien, voy a sumar todas las remuneraciones grabadas que esta persona tenga desde enero hasta
el mes de diciembre y voy a ver cuáles son sus ingresos grabados, y con eso me voy a ir al segundo recálculo y yo voy a sumar las retenciones que le hice a este empleado. Oiga bien, las retenciones que yo le hice a este empleado de renta, me estoy refiriendo a retenciones de renta, ya quitándole todo lo demás, IS y AFP. Voy a sumar las retenciones de enero a noviembre. Resulta que al aplicar yo la tabla del segundo recálculo, vamos a ver si hay diferencia, y claro que lo va a ver, entre el impuesto que se le ha retenido de enero a noviembre con el que se le corresponde según este recálculo. Imagínate que le dio $900 la suma de las retenciones que yo le hice mensualmente, pero al aplicar la tabla de este segundo recálculo le da $1,000. ¿Qué significa? Que este empleado le voy a retener en planillas $100 para que queden equiparados el impuesto que le venía reteniendo con el computado. Más adelante te vamos a hacer llegar un ejercicio sencillo para que comprendamos esto. Ahora, conociendo esto, pues ya es mucho más fácil que nos vayamos a trabajar a lo que es las planillas. Entonces, qué importante es que manejemos la parte teórica que ya se te expuso. Y aquí tenemos una matriz de algunos empleados que cumple algunas condiciones, ¿verdad? Un modelito de planilla para que tú te familiarices con ello. Por ejemplo, tenemos acá el gerente de ventas, dice, tenemos el nombre de la empresa y el gerente general dice que gana $1,000, el gerente de ventas gana $600, gerente administrativo 650, gerente de producción 700, hay el operario número 1 que es una empleada, gana $300, hay otro operario que gana $300 también. Se proporcionan algunos datos adicionales en cuanto al uso de la planilla, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con las remuneraciones de cada empleado. Por ejemplo, dice que el gerente de ventas tiene un préstamo en el banco, hay que aplicarle una cuota ahí. Luego hay una empleada que tiene 9 horas extra y el gerente de producción tiene un problemita ahí, lo llevaron a la procuraduría y hay que pagar cuota alimenticia por $50 mensuales. Y dice que los pagos de la planilla se hicieron efectivos en el Banco Agrícola. Entonces venimos a observar la estructura de la planilla. Vemos la matriz y esto es muy importante, que cada uno pues agarre su calculadora, realice el cuadro de manera que podamos tener claro cómo trabajar lo que es la planilla. Y venimos, ¿verdad? Un correlativo del empleado, el nombre del empleado, el cargo que ocupa el empleado, el sueldo mensual, si realizó horas extra, pues hay que dejarlo ahí claro, las retenciones, IS, AFP, impuestos sobre la renta, luego pues algunos otras retenciones que pueda tener un empleado, ¿verdad? Otros descuentos como por ejemplo préstamos y lo que mencionábamos de la procuraduría. Luego viene, totalizamos lo que le hemos descontado al empleado y establecemos el líquido a pagar. Y al final pues como evidencia dejamos lo que es la firma para que pues veamos que el empleado recibió su salario. Esa es una garantía y una acción probatoria, un documento probatorio. Técnicamente la contabilidad lo establece. Entonces enfoquémonos acá. Vamos a enfocarnos acá. Por ejemplo, Nelson López, él gana $1,000. Gana $1,000. Si él ganara $1,200, yo no le puedo retener más de $30. ¿Cómo saqué estos $1,000? Fácil, usted ya conoce el porcentaje. Agarro los $1,000 y le aplico el 3%, que es el porcentaje de riesgos de salud para el seguro social.
Luego venimos y pues $30 le corresponden de IS. Luego AFP, agarro el salario que él gana y lo multiplico por el porcentaje de AFP. Usted sabe que el porcentaje de AFP es del 7.25%. 7.25%. Esto debemos de tenerlo bien claro cuando nosotros pues comenzamos a trabajar. Entonces corresponde al 7.25%. Luego tenemos acá, en el caso del IS, usted ya sabe que es el 3% también. Entonces multiplica por 0.03 y aquí multiplica por 0.0725. Esto nos permite a nosotros pues ir elaborando la planilla de la mejor manera posible. Aplico, es bien importante que tengamos claro esto. Vamos a quitarle el IS y la AFP antes de aplicar la renta. Al salario que el empleado gana yo le quito el IS y la AFP y con ese valor que me da, que es un subtotal, yo me voy a la tabla de renta, ¿verdad?, que vimos en la presentación anterior. Entonces vengo y yo voy y consulto. Esta es la tabla del recálculo. Tenemos por ahí una tabla anterior para lo que es el cálculo de la renta. Entonces venimos y esto es muy importante. Mire, yo me voy a esta tablita y veo en qué tramo cae. Le quito el IS y la AFP y yo vengo y ubico al empleado y digo, este empleado tiene estas condiciones. Entonces el salario que queda después de quitarle el IS y la AFP, vengo y en este caso nos dio 60.45 la aplicación de la tabla. Tú lo puedes verificar posteriormente. Repito, el salario total menos IS y AFP. Nos da el impuesto sobre la renta aplicando la tablita mensual. Pero ¿qué pasa si yo estoy elaborando una planilla quincenal? El escenario cambia un poquito, pero debo tener cuidado también. Si este empleado, digamos que la planilla fuera quincenal, aquí serían $500. Y $500 corresponderían a $15 de IS, ¿verdad? Si le aplico a $500 el 3% me da 15. Entonces, ¿qué sucede? El techo permanece, pero es la mitad. Si un empleado gana $600 quincenal, yo voy a aplicarle el 3% a 500, que es el máximo cotizable. Y si un empleado gana $300 quincenal, yo igualmente le voy a aplicar el 3% a los $300. Ahora, debo tener bien claro esto, tú debes de analizarlo. Entonces, si la planilla fuera quincenal y un empleado gana $800 quincenal, tú solo podrás quitarle el techo, el límite. Entonces, y como él se pasa del límite, que si una persona gana $800 quincenal, significa que gana $1,600 mensual. Y yo solo le voy a poder quitar el 3% a $1,000. Esto lo establece así la ley. Entonces, cuando ya tengo el salario total, igual con el IS y con la AFP. Con la AFP yo debo de tener cuidado. Lo único que el techo de la AFP es un poquito variable. Entonces, si una persona gana $500 quincenal, más abajo tendrás otro ejemplo de una planilla quincenal. Si una persona gana $500 quincenal, pues multiplicas los 500 por el 0.0725 y te va a dar el porcentaje. Ahora, ojo, cuando ya vayas a aplicar renta, vas a venir a la tabla y ya no vas a venir a esta parte del tramo mensual, sino que te vas a venir a la segunda parte y vas a tomar los tramos que aquí están. Después de haberle quitado al empleado el IS y la AFP,
te traes ese salario y ves en qué tramo cae y allí te dice cómo le vas a aplicar el impuesto. Si le vas a aplicar el 10, si cae en el segundo tramo, en el tercer tramo le vas a aplicar el 20 y le vas a el 20% sobre el exceso de $30 que te dice ahí. Entonces debemos de tener bien claro este proceso. Tú aplicas la tabla mensual cuando la planilla es mensual, pero para aplicar renta vas a aplicar la quincenal si estamos elaborando, valga la redundancia, una tabla quincenal. Eso debemos de tenerlo muy claro. Muy bien, continuemos. Es bien difícil que te vaya explicando el paso a paso, pero cuando ya tienes el salario total, le quitas el IS, le quitas la AFP, y cuando hayas hecho eso vas a aplicar la tabla de renta. Si la planilla es mensual, pues la mensual, y si no, la quincenal. Luego, si el empleado tuvo algún préstamo, pues se lo puedes descontar aquí. Por ejemplo, hay un empleado acá que tiene un préstamo de $70. Entonces hay que quitárselo porque tú le vas a dar líquido a él lo que le corresponde. Entonces, por ejemplo, el otro empleado le quitamos ya el IS, le quitamos AFP, le aplicamos el impuesto sobre la renta, le quitamos también lo de la renta, pero ojo, tiene 50 en la Procuraduría, hay que quitárselo, y lo que nos quede, eso va a ser el valor que el empleado va a recibir. Cuando tú ya has hecho la planilla, pues obvio tenemos que ir a preparar los respectivos. Es muy importante que tú totalices también el cuadro de la planilla con los salarios totales. Luego tú te vas a contabilizar lo que son la parte de los salarios. Por eso allá te decía a qué departamento pertenecía cada empleado. Por ejemplo, aquí mandamos a producción en proceso a los empleados que son operarios, ¿verdad? Y acá está detallado. Luego venimos y también tenemos personal del área de producción que lo mandamos a costos indirectos de fabricación, dependiendo del departamento en el que él preste su servicio. Si tiene vendedores o sueldos de gerentes de ventas, pues es un gasto de venta. Si tienes personal administrativo, porque ahí lo teníamos, pues te traes los salarios globales, ¿verdad? Que ellos corresponden, y los parcializas desde luego, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, tú tienes ahí detallado ya los salarios que has pagado. Luego, detallas lo que corresponde a cada una de las cuentas y vas a abonar. Algunos utilizan caja, otros ocupan bancos. En este caso te dijeron pues bancos, abonas efectivo y equivalentes, y incluso puedes parcializar lo que es el banco. Entonces es muy importante también que tú vas a abonar bancos y vas a abonar una cuenta que se llama retenciones por pagar. Y aquí te traes la suma de lo que le retuviste de IS, lo que le retuviste de AFP, de impuestos sobre la renta, le retuviste un préstamo al empleado también, otro la Procuraduría. Todo esto se detalla porque son retenciones hechas, ¿verdad? Y que tú vas a depositar a las diferentes instituciones que aquí se mencionan. Entonces, acá, cuando tú tiras a gastos, a cada uno de los gastos, los salarios de los empleados, dependiendo del departamento al que pertenecen, luego vienes acá en efectivo y equivalentes y detallas lo líquido a pagar. Lo líquido a pagar, y en retenciones por pagar, pues la suma de lo que le retuviste a todos los empleados. Esta es la manera de contabilizar lo que es la planilla de salarios. Espero que este video te pueda ayudar. Allí viene ya un ejemplo desarrollado también de una planilla quincenal que tú vas a aplicar y vas a desarrollar. Muy claro debemos tener también que ahí viene cómo se contabiliza. Debemos tener muy claro de que en el mes de diciembre los empleados reciben su aguinaldo, y por el momento, en los últimos años, el gobierno lo que ha hecho, la Asamblea Legislativa ha aprobado
ciertas personas, ciertos empleados, queden exentos del pago del impuesto sobre la renta en cuanto al aguinaldo, que sea una remuneración exenta. Los últimos decretos que se han venido utilizando es que exento significa perdón. Si una persona gana menos de 2 salarios mínimos en concepto de aguinaldo, o sea, si una persona recibe en concepto de aguinaldo menos de 2 salarios mínimos, está perdonado, está exento. Pero si una persona gana más de 2 salarios mínimos, entonces está grabado. Pero no todo está grabado, sino que va a estar grabado solo la parte que exceda a 2 salarios mínimos. Nosotros sabemos que el salario mínimo para el sector comercio es de 304.17. Entonces 304.17 por 2 da 608.34. Si un empleado gana 1000 de aguinaldo, va a recibir 1000 de aguinaldo. Los 608.34, esos no se sumarían a sus remuneraciones para que pague renta. La diferencia de a los $1000 que va a recibir de aguinaldo, yo le quito 2 mínimos, esa diferencia que queda, esa sí debemos de aplicarle renta. Entonces vamos a estarle dando seguimiento. Espero que te haya servido este video, que lo puedas compartir, y cualquier consulta desde luego la podemos atender a través de los medios que tú ya conoces que tenemos para lograr esta interacción. Así es de que muy importante es que nosotros trabajemos adecuadamente el uso de planillas y que consideremos más que todo esta parte. Hay empresas que astutamente lo que hacen es darle tiempo extra al trabajador cuando ha realizado horas extra de trabajo. Vienen y le dicen: no, tú tienes tarde libre porque trabajaste extra tal día. Eso no es así. La ley no habla de tarde libre o día libre, la ley habla de remuneración. Pero hay empresas que están teniendo la costumbre que hacen que su personal trabaje tiempo extra y terminan pagándole con tiempo libre. La ley no establece eso. Así es de que espero que puedas desarrollar también los ejercicios que van en el material y que sea de mucha utilidad, y cualquier consulta estamos a la orden. Bendiciones, éxitos, y sigamos adelante en esta situación en la cual nos encontramos, que no es nada fácil.